Muy buenas jugadores de Diablo, estoy viendo muchas dudas en los comentarios sobre los afijos mágicos y los tipos de legendarios. En los videos que yo hago siempre le pongo lo que sería la build de afijos y configuraciones que corresponde a cada personaje. En este video vamos a ver los tipos de legendario que existen, cómo conseguirlos, cómo modificarlos, cómo encantarlos. Vamos a comenzar con los legendarios que tienen afijo mágico o atributo mágico proveniente de la fisura del terror. Para conseguir estos afijos, estos legendarios especiales que son muy poderosos, especialmente en la parte PvP, tenemos que ir en el lugar que se encuentra la grieta. Para eso es muy fácil ubicarlo, solamente miramos acá en el mapa y vemos cuál tiene el portal de la fisura. Acá nos indica el que tiene color en el lugar que está activo y donde aparece sin color el lugar donde el portal se moverá luego de terminar su tiempo. Vamos al portal, le ponemos navegar. Una vez llegamos a lo que sería este portal, tienen las opciones de ver todos los materiales que podemos conseguir de este y las veces que tienen estas recompensas. Yo ya completé los 10 portales semanales, así que no voy a tener ninguna de estas recompensas. Lo que nos interesa ahora es la esencia del terror. Para conseguirla lo único que tenemos que hacer es entrar y ya van a estar dentro de lo que sería la fisura del terror. Lo único que tienen que hacer acá es matar los monstruos, juntar los fragmentos e ir rompiendo los pilares. A medida que juntan los pilares va a subir el precio para poder derrotar al jefe. Vamos a juntar rápidamente los 100. Los monstruos de acá suelen ser un poco más duros del mundo exterior, así que les recomiendo que vengan con una configuración que pegue bastante fuerte. Es más general que usen la que usan para jefes, porque los monstruos te suelen atacar solamente con estar cerca, no es necesario que tengas tanta movilidad. Una vez juntamos los 100, vamos al pilar, lo juntamos muy rápido, damos unos cuantos monstruos más y ya está. Vamos al pilar, le damos entrar y ahí aparece lo que sería el jefe. Una vez que lo matan van a conseguir la recompensa. Acá, como yo tengo completado lo que sería las 10, no me da nada, pero va a aparecer un cofre que le puede dar un legendario o le puede dar esencias del terror. Aparte también de conseguir los otros materiales que van a ser importantes para los otros tipos de legendarios, especialmente la rodolita. Una vez que tenemos nuestras esencias del terror, podemos usarlo de dos formas. Una es apretando de esta forma, le damos usar y nos va a dirigir a un pilar del olvido de forma automática. Una vez llegamos, entramos de forma automática y es bastante parecido, pero solamente tenemos que matar esbirros hasta que aparezca el jefe. Una vez limpiamos todo lo que sería esta zona, las 4 oleadas, tendría que salir un jefe que es bastante fuerte. Esta es una actividad que lo tienen que hacer de una manera individual, así que vengan preparados con escudo, con curación y con una configuración bastante fuerte como la que yo estoy usando, que es para jefes, que en este caso es muy estática pero golpea muy fuerte y me sirve para limpiar estos monstruos. Ya limpiamos las 4 oleadas y ahí matamos un élite. Esta ya debería ser el final. Terminamos de matar esto y debería salir el jefe. En este caso es aleatorio, a veces toca jefes que son bastante complicados, especialmente ese esbirro que tiene un ataque de tornado como un filado tormenta. En este caso salió el carnicero, que suele también golpear muy fuerte, pero es bastante fácil de esquivar. Fíjense que golpea muy fuerte, especialmente si les caza con las cadenas, pero en este caso ya lo vamos a matar. Olvidé cambiarme las gemas para el PvE, pero no importa, igual sigo pegando bastante. Ella murió. Y en este cofre tenemos posibilidad que no venga legendario. En este caso no me vino. Terminamos, destruimos lo que sería el pilar. Y ahí nos pregunta si queremos seguir gastando. Yo le voy a poner que no porque quiero mostrar el otro método, que es misiones de asesino infernal. Estas son un poco más complicadas de lo que vimos, pero se puede hacer con 4 jugadores. Para activarla solamente tenemos que ir al tablero. Vamos acá a esta parte que dice arriba, mejorar misión. Y de esta forma activamos la misión de asesino infernal. Se juntan las 4 misiones en una sola y le damos a aceptar. Esto consume las 4 misiones, pero también nos ayuda a hacer mucho más rápido las misiones del tablero y sacar también mejores recompensas. Es lo mismo, nos va a llevar de forma automática para donde está el pilar. Le damos a aceptar y va a ser el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Son 4, en este caso. Y va a ser el mismo procedimiento, solamente que antes eran 4 oleadas, en este caso son 6 oleadas. Vamos a matar de una forma rápida y voy a invocar al jefe. Una vez que aparece el jefe, lo matamos lo más rápido posible.
para conseguir nuestra recompensa. Aparte que no nos mate, porque obviamente si nos mata no nos va a dar nada. Matamos lo más rápido posible, me curo, activo la ultimate y activo mis buffos para golpear mucho más rápido. En este caso ya muere, en este caso vino más cofres. Vamos a ver si cae algún legendario. Vino un pecho. Pero aparte de la recompensa de los cofres del jefe, también nos puede tocar acá cuando reclamamos la misión. Directamente desde este cofre. Una vez que descubramos e identifiquemos nuestro legendario, van a ver que tiene alguna magia. En este caso solamente tiene 2 atributos y tiene una magia especial que modifica o aumenta las habilidades de algún tipo de ataque. En este caso ese escudo Zen aumenta el escudo en un 10%. Y ven que dice 1/4, es decir, podemos tener 4 de estos atributos. Si tenemos 4, va a aumentar a un 40%. ¿Cómo nos aseguramos de sacar buenos legendarios? Como el pecho que yo tengo, como ven, tiene 3 tipos de atributos y con una magia especial que es aliento del cielo. Hay una misión especial que se encuentra aquí, que lo pueden hacer una vez por semana y se acumula hasta 2 veces. Muchos no la ven porque se encuentra bien en la parte de abajo. Esta misión especial le asegura un ítem muy potente con 3 atributos y una magia. Mínimo una magia, pero también pueden venir 2 magias. Para poder completarla, lo único que tenemos que hacer es usar 10 esencias del terror. Y luego nos va a aparecer acá para reclamar lo que sería 10 puntos y un legendario especial que luego va a aparecer en su inventario. De esta forma me aseguro de sacar estos legendarios muy poderosos, tienen mucho índice de combate y aparte vienen con magias. Otro de los métodos especiales es a partir del jefe de Diablo y para eso vamos a la parte de Corona del Mundo, nos dirigimos acá. Nos dirigimos a la puerta del jefe, acá vamos a ver la recompensa que es este legendario que puede salir bueno. También tienen un decorativo por hacerlo la primera vez. Si ustedes se cambian de clase, tienen que hacerlo otra vez para sacar el legendario decorativo que corresponde a esa clase. Una vez que lo enfrentan y derrotan a Diablo, le va a tirar un legendario. Este jefe cuenta con 2 fases. Al comienzo, cuando están subiendo de nivel, puede ser un poco complicado, así que pueden ir en grupo. También corresponde, aumenta un poco lo que es la vida, pero sigue rindiendo bastante. Acá en esta parte matan a los esbirros, usan la espada para debilitar lo que sería el escudo que tiene Diablo. Y de esta forma le sacan para poder golpear. Ahora seguimos matando. Cuando lo matan por primera vez, van a entrar en la segunda fase porque Diablo agarra lo que sería el fragmento de la piedra del mundo. O no sé si es el fragmento de la piedra de su alma para volver a la vida. Así que esta fase es un poco más complicada, pero es el mismo proceso. Una vez que lo matan, van a reclamar su legendario, en este caso un pantalón. Esto solamente pueden hacerlo una vez por semana y acá ya le va a marcar 1 en 1. Lo identificamos y en este caso, vamos a ver, viene con 3 opciones y viene con una magia especial, en este caso es patada voladora, que reduce la recuperación cada vez que golpeamos con un ataque principal a un objetivo. Pero también existe otro método que es usando la herrería. Para ello vamos a necesitar recolectar los materiales que en todos los mapas del mundo van a encontrar menas de material como estas. Estas pueden tirar plata y otros materiales. En mi caso no me dio nada porque yo ya llegué al límite semanal. La otra forma de obtener también es a partir de las fisuras del terror y de los jefes de los pilares. Para saber cuál es su límite van a venir acá a la parte que dice colección de materiales de oficio. Acá tienen el progreso semanal y les muestra el máximo. Yo en este caso tengo el máximo de hierro, el máximo de rodolita y el máximo de plata. Me falta más restos machacados, que esto se consigue a partir de los monstruos del mundo haciendo bestiario, pero cae mucho más haciendo mazmorras. Para usarlo vamos al herrero, a esta opción que dice fabricación de objeto. Acá tienen todos los materiales que ustedes tienen disponible. Estas piezas saldrán con atributos mágicos. Pueden salir de 2 a 3 y de 2 a 4 atributos mágicos con un atributo mágico especial aleatorio. Estas usan restos machacados desde el casco hasta el pantalón. Después las armas principales van a usar lo que sería el hierro. Pero tienen que tener en cuenta
que no todas las partes tienen los mismos atributos mágicos especiales. Para saber eso, tienen acá una lupa que les muestra cuáles son los afijos que le puede salir. Estas son del arma secundaria y estas son del arma principal, y así pueden ir viendo qué atributos tiene cada parte. Ahora, si ustedes están buscando un atributo específico y que les salga un buen legendario, por ejemplo, quiero un pantalón con el poder de aliento del cielo, que en este caso tengo 3 de 4 y me faltaría el pantalón. Para eso podemos usar el material rodolita, que es esta piedra violeta, y marcamos lo que dice acá, artesanía fina. Vamos a consumir 6 rodolitas, pero podemos elegir el atributo mágico, que en este caso el que yo quiero es aliados místicos. No, era aliento del cielo. Bueno, lo marcamos y cuando fabriquemos va a salir un ítem triple estadística con esta magia. Como ven, este legendario. En este caso no tengo interés de usarlo en esta dificultad, sí cuando lleguemos a la próxima, porque yo ya tengo mucho índice de combate. Y tampoco estoy interesado en cambiar las magias que tiene mi equipo. Ahora se preguntarán, conseguí un legendario mejor pero no tiene los atributos, estoy buscando uno que tenga esta magia. Para ello vamos al herrero, a la parte de servicios, encantar, elegimos el legendario con atributo mágico, le damos acá en encantar y seleccionamos lo que queremos cambiar. Digamos que queremos cambiar escudo Zen. Acá nos muestra las opciones disponibles una vez que nosotros gastemos todos estos materiales, que consume 10 esencias del terror, que es mucho, esto es muy caro de hacer. Cuando ustedes le den encantar, le va a salir 3 opciones, que son todas estas que están disponibles, pero le tienen que elegir en cuál. Pueden tener mala suerte y no les sale en las 3 opciones el atributo que están buscando. Así que estos ítems son un poco descartables, por así decirlo. Por lo general hay que tener suerte que no caiga el que estamos buscando, o usar artesanía fina cuando queremos buscar una configuración muy potente que usa estos afijos mágicos. Y también se van a preguntar dónde puedo ver todos los atributos mágicos que existe para mi personaje y qué pasa cuando cambiamos de clase. Para saber eso nos tenemos que dirigir a lo que sería la iglesia en la capital, en esta parte. El mismo lugar donde usamos el cambio de clase también nos da la información. Tenemos que venir acá, ponemos información, vamos más abajo en esta parte que está marcado con azul. Acá nos va a mostrar todos los afijos mágicos que tiene nuestro personaje. Y en este caso también la conversión. Por ejemplo, yo tengo legendarios con el afijo, el atributo mágico de aliento del cielo. Si me cambio a mago, se van a transformar en burbuja temporal. Y si me cambio de mago a bárbaro, se van a transformar en partir. Así funciona esto. Por eso están todos los niveles de atributo mágico. Y es esta tabla la que yo siempre le enseño en la parte de configuraciones, para saber cuál hará más potente la configuración. Y algunos son muy importantes en PvP. Por ejemplo, el juicio del cruzado. Vamos a los otros tipos de legendarios. Está el legendario normal, que es el más clásico. Este lo vamos a conseguir, en todos los lugares. Incluso acá del mercader pueden comprar estas dos opciones también para conseguirlo. Haciendo los eventos comunes, usando los cofres comunes, usando los tokens legendarios, haciendo misiones normales del tablero sin potenciar, y todas las cosas normales como matar monstruos de mundo, toda misión no especial que no esté mencionado en este video. Los ítems normales, cuando vienen con triple estadística, suele venir con muy buenas magias, que esto le agrega lo que sería golpe crítico, daño de habilidad, entre otras cosas, que son mucho más útiles en algunas circunstancias. Tenemos que tener un balance entre la configuración que estamos buscando. También hay un tipo de legendario que es mucho más raro, que suele venir a veces en el mundo o en el mercader o en distintas misiones. También es mucho más probable conseguirlo en las torres malditas, en el cofre, o cuando farmeamos dentro de las torres. Acá vamos a reclamar un cofre y vino un legendario. Estos legendarios tienen magias especiales. Como pueden ver acá, extensión, perseverancia, que son bastante especiales. Por ejemplo,
Los efectos de pérdida de control tienen una probabilidad de 7,5% de transferirse a un enemigo cercano cuando termina. Y esto, al igual que los atributos de fisura del terror, tienen el indicador de 1 a 4. Los legendarios normales y especiales también podemos encantar de la forma que le mostré. Vamos al herrero, la parte de servicio, y marcamos el legendario. En este caso podemos elegir la opción que menos nos interesa para poder modificar. Ya tenemos el costo y tenemos las opciones. Funciona de la misma manera con el legendario de las opciones especiales. Podemos cambiar lo que sería la extensión o perseverancia y tenemos distintos efectos acá, como por ejemplo clandestino, aceleración, con muchos efectos bastante extraños. Hasta pueden conseguir la forma de hacer entrar en sigilo con su personaje cuando usan avance rápido. Ahora veremos los legendarios de invocación o legendarios de vanguardia, como le guste llamarlos. Esto hace que tu ataque principal tiene la probabilidad de un 5% y durante la habilidad máxima de llamar a una invocación. En este caso estoy llevando la de la sal, que emite un golpe muy fuerte, un daño de zona que destroza la armadura. También si equipamos varios legendarios con la misma habilidad, se acumulan la probabilidad de activación. Las habilidades de jefe tienen una recuperación de 120 segundos. Cada habilidad de jefe equipada adicional incrementa su daño en un 20%. Esto cuando se activa se ve de la siguiente manera. Voy a usar la Ultimate para que salga mucho más fácil. Y vamos a ver que cuando se active van a invocar a lo que sería la sal. Ahí de esa forma salió y golpea. Eso produce mucho daño y los tipos que tenemos varían de la temporada de vanguardia. En este evento tienen la probabilidad de sacar esos legendarios. Pueden hacer de lunes a miércoles 5 veces según la dificultad. El nivel 4 da mejores recompensas. El élite no hay mucha diferencia, solamente es para competir. La primera vez que hagan sí tendrán que desbloquear todas las dificultades para tener listo el 4. Y también ir mejorando su talismán para que sea mucho más fácil farmear aquí. Los jefes tienen poderes especiales. En caso de la sal, golpea muy fuerte y rompe armadura, pero se pueden encontrar con otros daños de zona o con otros efectos de control. Y cuando terminan la temporada, también tienen un legendario especial, que es el de invocación, pero con muchos atributos asegurados, que en este caso es el que yo tengo puesto de la última temporada. Lastimosamente, estos legendarios de invocación solamente podemos cambiar los atributos normales, no podemos cambiar el de invocación. Y el último tipo de legendario, el ancestral, uno de los más complicados de sacar por el momento porque Blizzard no actualiza el intercambio de materiales. Para poder crearlo tenemos que venir acá al herrero y vamos a la opción de fabricación de objeto. Y acá tenemos una pestaña que dice legendario ancestral. Y vamos a tener 5 cascos con 4 atributos y con mucho índice de combate. Son 5 cascos con diferentes magias enfocadas a diferentes tareas. Para poder crearlo necesitamos el material según la dificultad. Este es el del anterior y este es el que tengo que usar ahora, que me falta muy poco, tengo 96. Este material se consigue a través de los monstruos de Infelicario, del códice, a partir de los cofres de recompensa diaria y también a partir de las misiones de recompensas de calabozo, que tenemos que hacer 3 calabozos para conseguir este objeto verde y este fragmento. Y aparte, los jefes que hacen semanalmente pueden sacar 10 fragmentos de esta parte. Pueden hacer 5 de lunes a miércoles y después de jueves a domingo los otros 5. Estos cascos, aparte de tener muy buenas magias y de contar con 4 atributos, sube mucho el índice de combate. Este es el casco que usé en la anterior dificultad. Pero si quieres saber más sobre los cascos de legendario ancestral, te dejo el siguiente video para saber cuáles usar en tu clase y con qué objetivo. Hasta acá el video de hoy, espero que le haya quedado muy claro la información. No olviden de suscribirse y si les gustó el video dejar su like. Cualquier duda en la caja de comentarios. También tenemos un grupo de Discord, suscripciones especiales y canal de evento de WhatsApp. Nos estamos viendo en el siguiente video. Se cuidan.